Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. El sol de la mañana proyectaba suaves sombras sobre Casterly Rock mientras yo permanecía en lo alto de las almenas, observando la procesión de estandartes que serpenteaba por el estrecho camino. A mi lado, Myrcella Lannister permanecía en silencio, su cabello dorado ondeando suavemente con la brisa marina. Para la ocasión, se había vestido con seda carmesí que acentuaba su esbelta cintura y las delicadas curvas de su joven cuerpo. Una leona en apariencia, aunque aún no en espíritu. Díganme qué ven, les indiqué señalando a los señores que se acercaban y a sus séquitos. Los ojos de Myrcella se entrecerraron mientras estudiaba los estandartes. El jabalí de la casa Craqueal. El diente de oro de Lord Lefort es púrpura. Las conchas marinas de la casa Westerling. Su voz era firme, aunque sus manos se aferraban al parapeto de piedra con los nudillos blancos. ¿Y qué oyes? Insistí. Ella vaciló. No. Escucha con atención. Me acerqué, casi rozando su hombro. Ese, pequeña leona, es el sonido del cambio de poder. De hombres calculando su supervivencia. Debajo de nosotros, el patio se había transformado en un hervidero de actividad. Los soldados Tyrell permanecían firmes, con sus armaduras verdes y doradas relucientes. 3 enormes estandartes Targaryen, con dragones carmesí sobre fondo negro, ondeaban en las torres más altas, sin dejar lugar a dudas sobre quién comandaba ahora la roca. A la sombra de la conquista, incluso los más fuertes cederán. Los primeros señores desmontaban ahora, entregando las riendas a los mozos de cuadra que los esperaban. Lord Roland Craqueal, un hombre corpulento con hombros anchos como los de un toro, observaba a los guardias Tyrell con evidente desdén. Lord Leo Lefort, delgado y calculador, desmontó con elegante eficiencia, con la mirada fija en todas partes. Lady Clegane, que sobresalía por encima de la mayoría de los hombres pero vestía sedas sorprendentemente elegantes, se rió de algo que dijo su acompañante, aparentemente tranquila a pesar de la precaria situación de su casa. Lady Clegane me interesa, comenté. Sus hermanos son monstruos legendarios, pero ella parece diferente. Alysanne Clegane, añadió Myrcella, sorprendiéndome. A pesar de su estatura y complexión robusta, es conocida por su erudición. Dicen que posee una de las mejores bibliotecas privadas de las tierras del oeste. A mi madre siempre le resultó inquietante. Si a Cersei no le caía bien, eso es prácticamente una recomendación, dije riendo entre dientes. Un hombre de aspecto nervioso, vestido de amarillo y negro, se preocupaba por el manejo de su caballo. Ese es Seraris Swift, identificó Myrcella. El suegro de mi tío abuelo Kevan. Ah, el famoso pollo, sonreí con sorna, recordando el ridículo emblema de la casa. Se acercaban más estandartes. El árbol en llamas de la casa Marbrand, el unicornio púrpura de la casa Brax, la escoba sencilla de la casa Broom, el tejón de Liden, el ferry de Ferren. Una docena de casas importantes y el doble de casas menores, todas luchando por asegurar su posición en el nuevo orden. Asentí con la cabeza a un guardia que me esperaba, quien se llevó un cuerno a los labios. La señal resonó por toda la roca, y momentos después, una figura dorada apareció contra el cielo azul. Viserion sobrevolaba perezosamente, sus escamas brillando bajo la luz del sol como oro bruñido. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron, los caballos relincharon nerviosos y todos alzaron la vista hacia el cielo. El miedo hiere más hondo que las espadas, pero el fuego del dragón quema aún más hondo. Me complacen tus respuestas. Sabes mucho sobre las tierras del oeste a pesar de haber crecido en Desembarco del Rey y luego haber sido enviado a Dorne. Quizás tu madre te enseñó en los últimos días. Supongo que aún te resulta útil. Myrcella, necesito que entiendas algo, dije, girándome para mirarla directamente. Sus ojos verdes se encontraron con los míos con cierta reticencia. Necesito que entiendas que no vienen a honrar a un Lannister, sostení su mirada, observando cómo asimilaba la dura verdad. Sino a apaciguar al dragón. Por favor, te lo pido, no tomes malas decisiones en el futuro. Y te trataré como a una dama. Nuestras miradas permanecieron fijas. Apretó la mandíbula mientras sus ojos parpadeaban, pero asintió una vez, un gesto casi imperceptible. Estaba aprendiendo. El gran salón de Roca Casterly se había transformado. El carmesí y el oro seguían predominando, no había necesidad de eliminar todos los símbolos Lannister cuando Myrcella estaba aquí, pero ahora ondeaban estandartes Targaryen negros entre los estandartes del león, y el sello real del trono de hierro adornaba las enormes puertas de madera. El salón bullía de una energía nerviosa.
señores y damas con sus mejores galas, sirvientes que se movían entre ellos con bandejas de oro de árbol. La sala quedó en silencio al entrar, con Mirsella justo detrás de mí. Lucía extraordinariamente serena, casi majestuosa, con su vestido carmesí adornado con leones dorados bordados en las mangas. Su cabello estaba peinado al más puro estilo sureño, con finas cadenas doradas entretejidas en las trenzas. Era la viva imagen del orgullo y la belleza Lannister, tal como le había indicado. Imagen aquí. Señores y señoras, anuncié, alzando mi copa. La multitud se volvió al unísono. Me alegra que todos hayan elegido liderar una nueva era para las tierras del oeste. Espero que sus viajes hayan sido placenteros. Un sirviente se adelantó rápidamente, con los ojos llenos de sorpresa y nerviosismo por haber llegado demasiado tarde para anunciar mi llegada. Atención, todos. Están ante Viserys de la casa Targaryen, tercero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino, el rey dragón, él. Basta, le dije riendo, restándole importancia. Si recitáramos todos mis títulos, estaríamos aquí hasta el invierno. Una leve risa cautelosa recorrió la sala. Yo no reí. Di otro sorbo de vino, saboreando la intensidad del momento. Recorrí la sala con la mirada lentamente. Los lores y las damas intercambiaron miradas. Uno a uno, mientras evaluaban la reacción de los demás, comenzaron a arrodillarse. Un mar de cabezas inclinadas se extendía ante mí. Me alegra veros tan dispuestos a servir. Nunca me han gustado las ceremonias largas, anuncié, indicándole a Mirsella que se adelantara. Lo hizo con gracia experimentada, con sus ojos color esmeralda fijos en algún punto lejano más allá de los señores arrodillados. La dama Mirsella de la casa Lannister se presenta ante vosotros como la legítima señora de Roca Casterly. Juraréis lealtad primero a ella, y luego a mí como vuestro rey. Que los necios confundan la cortesía con la debilidad. Mirsella permanecía orgullosa a mi lado, la imagen perfecta de una dama de alta cuna a pesar de las circunstancias de su ascenso. Yo misma había elegido su vestido. La seda carmesí se ceñía a sus incipientes curvas con elegancia, pero a la vez recordaba a todos que ya no era una niña. Las cadenas doradas en su cabello reflejaban la luz con cada movimiento, resaltando sus delicadas facciones, tan parecidas a las de su madre pero sin rastro de malicia. Uno a uno, los señores se acercaron. Roland Crackheall fue el primero. Su imponente figura hacía que Mirsella pareciera aún más delicada mientras se arrodillaba ante ella. La casa Crackheall jura lealtad a Roca Casterly y a Lady Mirsella, resonó su voz, llenando el salón. Luego, dirigiéndose a mí, añadió con menos entusiasmo. Y al rey Viserys, el legítimo gobernante de los 7 reinos. Lord Gawain Westerling lo siguió, delgado y nervioso, sin duda pensando en la precaria situación de su casa. La casa Westerling apoya a la casa Lannister, como lo hemos hecho durante siglos, le juró a Mirsella. Su juramento hacia mí pareció una ocurrencia tardía, apresurado y silencioso. Leo Lefort resumaba obsequiosidad. El diente de oro y todos los recursos de la casa Lefort están a su disposición, mi señora, le dijo efusivamente a Mirsella antes de volverse hacia mí con una sonrisa aduladora. Y por supuesto, su gracia, nuestras minas y nuestros hombres están, en última instancia, bajo su mando. Seraris Swift temblaba visiblemente al acercarse, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia los estandartes Targaryen. Casa Swift, es decir, yo, Seraris, juramos, es decir, yo juro, tartamudeó hasta que levanté una ceja, lo que de alguna manera lo asustó y lo hizo reaccionar. La casa Swift es leal a Lady Mirsella y al rey Viserys. El desfile de juramentos continuó. Casa Broham, casa Liden, casa Ferren, casa Kenning, casa Prester. Algunos juraron con fervor, otros a regañadientes, pero todos juraron. Cuando Lady Alysanne Clegane se acercó, el salón pareció quedar aún más en silencio. A pesar de su inmensa estatura, era más alta que la mayoría de los hombres presentes, se movía con sorprendente gracia. A diferencia de sus hermanos, su rostro no estaba desfigurado, aunque compartía sus rasgos marcados y su mirada intensa. Llevaba un vestido amarillo intenso con 3 perros negros bordados sutilmente en el corpiño. Lady Mirsella, su voz era inesperadamente melodiosa para alguien de su tamaño, y al mirar a Mirsella, una dulzura maternal se reflejó en su mirada. La casa Clegane siempre ha servido a la casa Lannister. Y seguiremos haciéndolo. Sus ojos se posaron brevemente en mí, evaluándome. Y reconocemos al rey Viserys como el legítimo gobernante de los 7 reinos. Que su reinado traiga sabiduría a tierras que durante tanto tiempo han estado privadas de ella. Las palabras son viento, pero el miedo en sus ojos es tan sólido como la roca misma.
Juraron ante el cachorro de león, pero temblaron ante el dragón. Me pregunto cómo se sentirá ahora. Sus dos hermanos eran criminales. Sandor Clegane huyó de la batalla de Aguas Negras y quién sabe dónde estaba, mientras que la montaña debió huir con Tywin Lannister. Tendría que hablar con ella más tarde sobre esto. Una vez que el último señor hubo prestado juramento, volví a alzar mi copa. Que comience el festín. Y que haya música, algo apropiado para la ocasión. Dirigí la mirada al músico principal. Quizás las lluvias de Castamere interrogación de cierre se hizo el silencio. El músico intercambió miradas, pero tragó saliva y asintió cuando no dije nada. Un escalofrío recorrió la sala al comenzar las notas familiares y amenazantes. Sonreí, saboreando la ironía. La canción que una vez había celebrado la crueldad de Tywin ahora sonaba en un banquete donde su nieta era una marioneta y sus enemigos ocupaban su salón. Casi al mismo tiempo, en un mundo diferente, habría tenido lugar la boda roja. Esta vez, tal cosa no ocurriría. Los bardos cantan a la gloria, pero la historia solo recuerda el poder. El banquete transcurrió espléndidamente, plato tras plato de exquisiteces de las tierras del oeste servidas en oro Lannister. Margaery estaba sentada a mi derecha, la viva imagen de la gracia real con un vestido de seda esmeralda que ceñía sus generosas curvas. Cautivó a los lores más cercanos con una facilidad asombrosa. Su voz meliflua y su risa estratégica los atraían como polillas a la luz. Arianne se recostaba a mi izquierda, exótica y peligrosa, vestida con sedas dornienses del color de la arena del desierto. Mientras que Margaery representaba la seducción sutil, Arianne era la sensualidad desinhibida. El pronunciado escote de su vestido dejaba entrever su piel cobriza, y sus ojos plateados brillaban con picardía mientras escandalizaba deliberadamente a las damas más conservadoras de las tierras del oeste. Mientras tanto, Daenerys se movía por el salón como una hermosa pesadilla. Su transformación aún sorprendía a quienes la veían por primera vez. Cuernos que brillaban a la luz de las velas, escamas que relucían en sus pómulos, su cola que se agitaba tras ella mientras hablaba con diversos señores. Vestía una túnica de un blanco puro que acentuaba aún más su naturaleza sobrenatural, y observé con diversión cómo las conversaciones se interrumpían a su paso, para luego convertirse en susurros frenéticos una vez que se alejaba. Mientras el vino fluía libremente y avanzaba la noche, observé a una mujer impactante que se dirigía hacia la mesa principal. Se movía con la agilidad de una depredadora, segura y decidida, atrayendo miradas a cada paso. Su vestido era de un púrpura brillante como la lavanda fresca, con un escote lo suficientemente pronunciado como para dejar ver sus pechos voluptuosos y un dobladillo lo suficientemente corto como para vislumbrar sus piernas bien formadas. Su cabello oscuro caía en espesas ondas hasta la cintura, y sus labios carnosos estaban pintados de rojo. Imagen aquí. Su gracia, murmuró Margaery, siguiendo mi mirada. Se trata de Lady Lyra Prester. Su esposo falleció misteriosamente hace 2 años. Es conocida por agasajar a hombres influyentes. Arianne resopló con delicadeza. ¿Entretenido? ¿Así lo llaman en el dominio? En Dorne, usaríamos un lenguaje más directo. Antes de que pudieran decir algo más, las llamaron. A Margaery, su hermano Garland, por un asunto urgente relacionado con los libros de contabilidad de los Lannister. A Arianne, Lady Clegane, quien al parecer deseaba hablar sobre unos raros manuscritos dornienses. La llegada de Arianne fue providencial. Lady Lyra se acercó con una sonrisa que transformó su ya bello rostro en algo verdaderamente cautivador. Hizo una reverencia tan profunda que sus grandes pechos amenazaban con desbordarse de su corpiño. Mi rey, su voz era rica y melodiosa, con un sutil matiz de ronroneo. Tu resplandor eclipsa incluso el famoso oro de Roca Casterly. Una humilde dama como yo solo puede aspirar a deleitarse con su calidez. Me recosté, divertida por su audacia. Era innegablemente hermosa. Curvas exuberantes donde Myrcella era esbelta, seducción abierta donde Margaery era estrategia sutil. Sus ojos eran de un inusual color miel, delineados con col, y no se apartaron de los míos mientras se enderezaba tras su reverencia. Señorita Prester, reconocí. Su reputación la precede. ¿Todo bien, espero? Preguntó riendo, con una risa que resonó como campanillas. Al servirme otra copa, su mano rozó la mía, deteniéndose un instante de más. Su perfume, exótico, con toques de especias orientales y flores nocturnas, me envolvió. Dicen que eres una mujer que sabe lo que quiere, respondí, observándola atentamente. Se inclinó hacia mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento en mi oído. ¿Y sabe lo que quiere?, susurró. Dicen que los dragones tienen un fuego insaciable, su gracia.
Yo me siento muy atraída por ese calor. En la seducción y en la guerra, el momento oportuno revela la intención. Seguí el juego, disfrutando del espectáculo. Y algunos fuegos, Lady Lyra, se disfrutan mejor de cerca. Su sonrisa se amplió y tomó una aceituna de una bandeja cercana, colocándola entre sus labios carnosos con deliberada lentitud. Siempre he creído en acercarme lo más posible a las cosas peligrosas. Mantuvo el contacto visual mientras comía, un gesto inequívocamente sugerente. Algo me inquietaba. Su sonrisa, aunque deslumbrante, parecía un poco forzada, sin llegar a reflejar la profundidad de sus ojos. No, no. Sí lo era. Era buena. No tenía nada de malo. Entonces, ¿qué era esa extraña sensación? ¿Estaba siendo paranoico? ¿Acaso jugar a la lluvia de Castamere me hacía encontrar todo raro? Sus movimientos, aunque fluidos y seductores, tenían una precisión subyacente, una ausencia de gestos seductores superfluos que parecían casi ensayados. Quizás estaba pensando demasiado. Si quería seducirme, no era raro que coqueteara. Bueno, da igual. Si tanto desea que el dragón ruge dentro de ella, se lo daré y veré si realmente esconde algo. Lady Lyra se movió, dejando que su rodilla rozara la mía bajo la mesa. He oído cosas tan impresionantes sobre las conquistas de su gracia, murmuró, humedeciéndose el labio inferior con la lengua. Cómo arrebató Roca Casterly a los poderosos Lannister. Cómo domó a 3 dragones cuando nadie lo creía posible. Su mano se deslizó sobre la mesa, sus dedos dibujando figuras peligrosamente cerca de las mías. Algunos de nosotros en las tierras del oeste no nos resistimos tanto al cambio como otros. Algunos de nosotros recibimos con agrado la oportunidad de servir a un verdadero rey. La insinuación flotaba pesadamente en el aire entre nosotros, sus ojos contenían una promesa de placeres por venir. ¿Ah, sí? Pregunté con una sonrisa burlona. ¿Y cómo servirías exactamente a tu rey, Lady Lyra? Se inclinó aún más, la curva de sus pechos presionando contra mi brazo. De cualquier forma que le plazca, susurró. Si encuentra su lecho real, solitario esta noche, su gracia, sepa que algunos de nosotros en las tierras del oeste estamos deseosos de demostrarle nuestra más profunda lealtad. Dicho esto, se levantó con un movimiento fluido, haciendo una última reverencia. Al darse la vuelta para marcharse, miró por encima del hombro, encontrándose con mi mirada, una mirada que era a la vez una invitación y un desafío. La observé alejarse, el vaivén de sus caderas atrajo miradas desde el otro lado del pasillo. Mi sonrisa permaneció fija mientras reflexionaba sobre el encuentro. ¿Era simplemente una viuda ambiciosa que buscaba ascender socialmente a través de mi cama? ¿O algo más peligroso? En cualquier caso, la noche se había vuelto mucho más interesante de lo que había previsto. Más allá del Juego de Tronos se encuentra el Juego de las Sombras, donde el peligro se disfraza de belleza. Me preguntaba qué ocultaba este rostro. El banquete se prolongó hasta bien entrada la noche, con el vino fluyendo como los ríos de las tierras del oeste. Me mantuve al margen, observando a los señores desde mi posición privilegiada, prestando atención a cada mirada furtiva, a cada conversación susurrada. Me recordaban a aves carroñeras sobrevolando una presa recién cazada, inseguras de si la bestia estaba realmente muerta. Daenerys también se dedicó a socializar, al igual que ella. Se movía entre la multitud con una gracia sobrenatural. Sus cuernos reflejaban la luz de las antorchas, proyectando extrañas sombras sobre sus facciones transformadas. Los lores se estremecieron visiblemente cuando sus ojos violetas se posaron en ellos. Demasiado míticos, demasiado perspicaces para su comodidad. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras atravesaban la palabrería aduladora como el acero valirio la carne. A diferencia de mí, ella nunca había visto a esos señores en una pantalla, nunca había conocido su destino en otra línea temporal. Su perspectiva era refrescantemente directa. La riqueza compra lealtad hasta que el poder ofrece un precio mejor. Myrcella permaneció impasible, como una estatua dorada en medio del alboroto. Ariane se había apiadado de la muchacha y, de vez en cuando, la entablaba una conversación inofensiva. A pesar de todo, la cortesía de Myrcella nunca flaqueó, quizás gracias al implacable entrenamiento de Cersei. Sonreía cuando se dirigían a ella, reía de las bromas que lo merecían, pero sus ojos color esmeralda seguían siendo pozos vacíos de terror cuidadosamente contenido. Cada vez que se desviaban hacia mí, apartaba la mirada rápidamente, como si mi mirada pudiera quemarla. Sin embargo, al final logré tranquilizarla charlando con ella de forma informal. En un momento dado, se echó a reír de verdad, aunque enseguida se controló al darse cuenta de lo que hacía.
Las miradas de la gente captaron nuestra interacción, mi sonrisa y su risa. Nadie se atrevió a mencionar la custodia del oeste en ningún momento. La pregunta flotaba en el aire, pero nadie la planteó. Mi forma de presentar a Mircella como la dama de Roca Casterly había sembrado una suposición que, por ahora, dejaría crecer. Quizás creían que ella, o, más probablemente, un hijo que pudiera tener conmigo, se convertiría en la futura guardiana. Dado que yo sonreía y bromeaba con ella, mientras que me cuidaba de no hacer lo mismo con esos señores arrogantes, me daba igual. Que especulen. En el Juego de Tronos, la incertidumbre es un arma tan poderosa como la certeza. Finalmente, los señores fueron conducidos a sus aposentos, muchos deseosos de prolongar su estancia. Roca Casterly se había transformado de la noche a la mañana. Lo que antes era la fortaleza inexpugnable de Tywin, ahora era una jaula dorada repleta de hombres ambiciosos que se disputaban las migajas de la mesa del dragón. Los depredadores más peligrosos son aquellos que parecen ser presas. En mis aposentos, la antigua suite de Tywin, me despojé de mi atuendo formal y me puse una bata de seda negra bordada con dragones carmesí. No se me escapó la ironía. Dormir en la cama del hombre que había orquestado la caída de mi familia. Me pregunté qué fantasmas rondaban estas paredes, qué secretos habría susurrado Tywin en la noche. Revolví el oro de Arbor en una copa, contemplando la peculiar energía que rodeaba a Lady Lyra. Mi plan inicial había sido más sencillo. Visitar los aposentos de Mircella para observar cómo la pequeña leona se adaptaba a su nueva jaula. Pero la muchacha necesitaba tiempo para asimilar la situación. La coacción era fácil, pero una participante resignada siempre resultaba más gratificante. Unos golpes interrumpieron mis pensamientos. Un golpe seguro, decidido. No el golpeteo vacilante de un sirviente. Ingresar. La puerta se abrió de golpe, dejando ver a alguien que me dejó perplejo. Era Lady Lyra Prester, una visión que haría dudar incluso al sumo septón de sus votos. Se había cambiado el vestido morado por algo mucho más provocativo. Una seda negra que se ceñía a sus curvas como una segunda piel, con un escote pronunciado que dejaba ver la generosa curva de sus pechos. Su collar se hundía en su escote, como si suplicara ser admirado. Una abertura lateral dejaba entrever su muslo tonificado con cada paso. Su cabello oscuro caía suelto por su espalda, y sus labios, pintados de morado, se curvaban en una sonrisa cómplice. Señorita Lyra, la saludé, reclinándome sobre los cojines. ¿A qué debo este placer nocturno? Se perdió de camino a sus aposentos. Se deslizó dentro, cerrando la puerta con un suave clic. Quizás encontré el camino justo donde quería estar, su gracia. Sus caderas se balanceaban hipnóticamente mientras se acercaba. Algunos caminos son más atractivos que otros. Las reinas inspiran respeto, pero las seductoras inspiran deseo. Qué valiente de tu parte aventurarte sola en la guarida del dragón, comenté, indicándole que se sentara a mi lado. Muchos han muerto por menos. Muchos carecen de la protección adecuada. Se sentó con gracia a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su perfume, ese exótico aroma oriental, me envolvió una vez más. Dicen que la corona pesa mucho, su gracia. Que los reyes necesitan liberarse de tales cargas. Pensé que me llamaría. Me reí entre dientes, observando sus ojos color miel en busca de alguna pista sobre su verdadera intención. Muchos buscan la atención del rey, Lady Lyra. O tal vez otras cosas. No me faltan personas así. ¿Qué es lo que realmente buscas? Se inclinó hacia adelante, sus pechos a punto de desbordarse del corpiño. Un dedo delgado rozó el borde de mi copa. Algunos dicen que el mayor poder no reside en mandar, sino en ser mandado, aunque solo sea por una noche. Su lengua se asomó para humedecerse el labio inferior. Un rey debe cansarse de tener siempre el control, ¿no? Una teoría interesante, respondí, deslizando mi mano sobre la suya. Pero los dragones no se dejan atar fácilmente, ni siquiera por los cuidadores más bellos. No pretendo dominar, ronroneó, posando su mano libre con audacia sobre mi muslo. Simplemente servir. La casa Prester se ha mantenido neutral en los conflictos recientes, gracias a la ausencia de mi esposo. Una sola mujer difícilmente puede tomar decisiones trascendentales. No hemos ganado ni perdido. Pero una mujer sabia asegura su futuro. Y ahí estaba. La ambición apenas disimulada bajo la apariencia de deseo. Ya había visto a mujeres como ella, aunque normalmente en una pantalla, tramando su ascenso a través de las camas de hombres poderosos. En mi vida anterior, había visto a Cersei, Margaery y muchísimas otras jugar a este juego. La diferencia era que ellas jugaban entre sí.
Yo tenía la ventaja de conocer las reglas. Sin embargo, también había algo extraño en ella. Esa sensación persistió. ¿Y qué futuro vislumbras, mi señora? Seguramente no esperas convertirte en reina tras una sola noche de servicio. Ella rió, con una risa musical pero calculada. A las reinas se las vigila demasiado de cerca, se las juzga con demasiada dureza. Sin embargo, la compañera predilecta de un rey su mano subió un poco más por mi muslo. Disfruta de los beneficios del poder sin sus restricciones. Riqueza, influencia, protección. Sencillos deseos, su gracia a otro rey, y cualquier dama, habría sido menos directa. A lo largo de la historia, la mayoría de los reyes de Poniente se relacionaban con damas, ya fuera por matrimonio o por amoríos, así que su ambición no era del todo infundada. Sobre todo teniendo en cuenta mi reputación, que me caracterizaba por mi respeto hacia las mujeres. Sus intenciones no estaban más claras que antes, pero me encontré disfrutando del juego. ¿Era una simple oportunista, una espía de tipo y no algo más siniestro? Solo había una manera de averiguarlo. El poder revela lo que el deseo oculta. Los deseos sencillos merecen recompensas sencillas, dije, dejando mi copa a un lado. Tomé su mano errante entre las mías y la llevé a mis labios. Dime, Lady Lyra, ¿alguna vez has montado en un dragón? Su risa era baja y ronca, y sus ojos brillaban con esperanza. Todavía no, su gracia. Pero siempre he aprendido rápido. Lady Lyra se acercó, imperturbable ante mi mirada. Su mano recorrió mi brazo. Su tacto era sorprendentemente frío a pesar de sus palabras acaloradas. El contraste era chocante, como la nieve cayendo en verano. Entonces, tal vez, murmuró, bajando la voz a un susurro ronco mientras su cuerpo se presionaba contra el mío, ¿al dragón le gustaría un tipo diferente de casa esta noche? Antes de que pudiera responder, acortó la distancia entre nosotros y capturó mis labios en un beso a la vez intenso y calculado. Su boca tenía sabor a miel y especias, dulce pero a la vez exótico. Se entregó con un abandono que resultaba emocionante y, para mis sentidos agudizados, aún un tanto extraño. Como ver a un actor interpretar una escena que ha ensayado demasiadas veces. Incluso las serpientes pueden lucir hermosas escamas. Sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando con la fuerza justa para provocarme una punzada de placer. Le correspondí de la misma manera, deslizando una mano hacia la parte baja de su espalda, acercándola hasta que pude sentir cada curva de su cuerpo a través de la fina seda de su vestido. Sus pechos, llenos y tentadores, se presionaban contra mi pecho. Interrumpí el beso, deslizando mis labios por el contorno de su garganta. Ella arqueó la espalda contra mí, dejando escapar un suave gemido de sus labios pintados. El sonido era perfecto, demasiado perfecto, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Oh, su gracia, susurró, mientras sus dedos desabrochaban mi túnica. Usted es aún más magnífica de lo que dicen los rumores. Cuando la seda se abrió, dejando al descubierto mi pecho, me miró con los párpados pesados, con una mirada llena de deseo. ¿Te gustaría probar algo especial, su gracia? Como te decía, he oído que los hombres que siempre tienen el control, a veces disfrutan de soltarse. De ceder ese poder, aunque solo sea por un instante. Su dedo recorrió mi pecho, rodeando mi ombligo antes de descender aún más. ¿Has oído hablar de tales placeres? Ronroneó, sugiriendo con su tacto lo que sus palabras solo insinuaban. Ataduras, vendas en los ojos, un cambio de roles. Me pareció realmente gracioso, y se me escapó una leve risa. ¿Atar a un dragón, Lady Lyra? Una propuesta audaz. Negué con la cabeza, recordando al hombre patético que fui, desesperado por cualquier pizca de reconocimiento, dejando que los esclavos me vertieran vela fundida sobre la piel. Supongo que habrás oído los rumores de lo que solía disfrutar antes. Cuando era simplemente Viserys, el rey mendigo. Sus ojos se abrieron ligeramente, la primera reacción genuina que le había visto. No, ya no me dejo llevar por esas fantasías, continué. No desde que despertó mi sangre de dragón. Transforma a un hombre. Lo fortalece de maneras que van más allá de lo físico. Un destello de algo indescifrable cruzó su rostro antes de que la seductora máscara volviera a su sitio. Qué lástima, murmuró, mientras sus manos seguían explorando mi pecho. ¿Pero acaso el poderoso rey dragón no desearía revivir esos vulnerables recuerdos del pasado? ¿Volver a sentir esa emoción de impotencia, sabiendo que podrías liberarte en cualquier momento? Volví a reír. No. El pasado son cenizas. Prefiero el fuego del presente. El deseo es la máscara que usa la ambición cuando quiere pasar desapercibida. Lady Lyra se encogió de hombros, con un puchero juguetón en los labios. Entonces al menos déjame estar arriba.
¿O eso hiere demasiado tu magnífico ego, mi poderoso rey? Antes de que pudiera responder adecuadamente, me empujó de nuevo sobre la gran cama, con movimientos sorprendentemente fuertes y ágiles. Se sentó a horcajadas sobre mí con un movimiento fluido. Su vestido de seda se elevó hasta sus muslos, dejando al descubierto una piel tersa y pálida que brillaba a la luz de las velas. Sus ojos resplandecían de triunfo mientras me miraba, su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros como una cascada nocturna. Me sorprendió su audacia, pero no me disgustó el cambio de dinámica. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios mientras la observaba, sin decir palabra. Mis manos encontraron sus caderas, mis dedos se hundieron en su piel flexible mientras ella comenzaba a moverse contra mí. Con deliberada lentitud, se llevó la mano a la espalda y se desató el vestido. La seda se deslizó por sus hombros, cayendo hasta su cintura y dejando al descubierto unos pechos llenos y perfectos, demasiado perfectos, como si hubieran sido esculpidos en lugar de naturales. Sus pezones eran de un rosa oscuro, ya endurecidos y firmes. ¿Esto es más del agrado de su gracia?, preguntó, tomando mis manos y colocándolas sobre sus pechos. Acaricié su suave piel, observando atentamente sus reacciones. Echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la larga línea de su garganta, y un gemido escapó de sus labios entreabiertos. De nuevo, esa sensación de estar actuando me inquietaba, pero el placer físico era innegable. Se inclinó, sus pechos rozando mi pecho mientras me besaba de nuevo, esta vez con más intensidad, su lengua explorando mi boca con creciente urgencia. Sus caderas continuaban su ritmo enloquecedor contra las mías, la fricción enviando oleadas de placer por todo mi cuerpo. Quiero sentirte dentro de mí, su gracia, susurró contra mis labios, mientras su mano se deslizaba entre nosotras para liberarme de mi ropa interior. Cuando se dejó caer sobre mí, introduciendo mi miembro completamente en su interior de un solo movimiento, no pude reprimir un gemido. Estaba apretada y resbaladiza, sus músculos internos me apretaban como un puño de terciopelo. Comenzó a cabalgarme con creciente fervor, sus movimientos urgentes, casi desesperados. Acompasé mi ritmo, empujando hacia arriba para encontrarme con sus movimientos descendentes. Sus pechos rebotaban con cada movimiento, hipnóticos en su perfecta simetría. El sudor perlaba su frente, sus labios entreabiertos en lo que parecía ser un placer genuino. Ah, sí, su gracia, gimió, acelerando el paso. Asimismo. La serpiente ataca cuando su presa es más vulnerable. Mientras sentía que me acercaba al clímax, mis sentidos se agudizaron, y esa sensación incorrecta sobre ella de repente gritó una advertencia en mi mente, una fracción de segundo demasiado tarde. Los ojos de Lady Lyra, que hasta hacía poco habían brillado de pasión, se abrieron de golpe, fríos y duros como cristales de hielo. Con una rapidez que desmentía su seductora actitud, se llevó la mano a su cabello, peinado con esmero. Una fina daga afilada como una aguja, que antes había ocultado, apareció de repente en su mano. La estrelló contra mi garganta. Mis instintos, agudizados por la sangre que despertaba y los innumerables peligros, reaccionaron. Levanté la mano de un salto, interceptando el golpe. La daga me atravesó la palma, rozando el hueso con la punta. Un dolor agudo y abrasador me invadió, pero la adrenalina me siguió al instante. Ella era increíblemente fuerte, me registré con una parte separada de mi mente, para penetrar mi carne mejorada de esa manera. Mi otra mano, libre y ya cerrada en un puño, impactó contra su mejilla con la fuerza de un ariete. Lady Lyra salió despedida de la cama, estrellándose contra la pared del fondo con un golpe seco y espantoso, mientras la daga caía al suelo. Su cuerpo desnudo se deslizó por la pared, dejando una mancha de sangre a su paso. Me puse de pie en un instante, con la sangre goteando de mi mano atravesada, y una risa furiosa, casi regocijante, brotó de mí. El dolor ya se desvanecía. Mi capacidad de curación acelerada comenzaba a surtir efecto. No debiste haberte empeñado tanto en atarme, pequeña serpiente, dije, mirando fijamente la figura desplomada de la mujer. Si no lo hubieras hecho, mi duda anterior se habría derretido contra tu cuerpo ardiente. Lástima. ¡Qué desperdicio! Comencé a acercarme a ella, cerrando mi túnica con mi mano ilesa. Es hora de morir, asesina. La muerte tenía muchos rostros, pero el miedo solo uno. Y miedo no vi ninguno en sus ojos. Lady Lyra gimió, incorporándose lentamente. Un hilo de sangre le corría por el labio partido, pero sus ojos estaban claros, fríos y completamente desprovistos de la seducción anterior. En verdad, el rey dragón es algo extraordinario, dijo, con una voz diferente ahora.
Monótona, sin emoción, con un acento que no logré identificar. Alzó una mano, no en señal de rendición, sino hacia su propio rostro. La deslizó sobre sus facciones y, con un brillo sutil y perturbador, su rostro cambió. La exuberante belleza de Lady Lyra se desvaneció, reemplazada por los rasgos afilados y andróginos de una desconocida. Incluso su cuerpo pareció transformarse, volviéndose más delgado, más duro, menos femenino. El dios de muchos rostros te quiere muerto, dijo el extraño, poniéndose en cuclillas. Así que serás tú quien muera, lagarto, Valar Morghulis. Me quedé paralizado, olvidando por un instante la sangre que me corría por la mano. Oh, mierda. Mi mente iba a 1000 por hora, conectando la sensación incorrecta, la actuación impecable, la fuerza imposible. Claro que sí. Has sido envenenado. Lección aprendida. Nunca reproduce las lluvias de Castamere en un evento noble. La mujer, criatura, deidad, o lo que fuera, se abalanzó sobre mí a una velocidad aterradora. La criatura se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana, sus rasgos aún transformándose como una pesadilla hecha carne. Donde instantes antes se alzaban las seductoras curvas de Lady Lyra, ahora se erigía una figura esbelta y depredadora. Ni hombre ni mujer, sino algo intermedio, algo que trasciende lo convencional. Apenas tuve tiempo de asimilar la transformación antes de que me invadiera. Un puñetazo impactó en mi mandíbula con una fuerza que habría destrozado el cráneo de un hombre normal. Mi cabeza se echó hacia atrás, pero me recuperé al instante y contraataqué con un golpe. Mis nudillos se estrellaron contra su esternón, haciendo que el asesino se deslizara por el suelo. La sangre goteaba de mi mano donde la daga la había atravesado, pero la herida ya se estaba cerrando, mi capacidad de curación acelerada estaba haciendo efecto. En efecto, yo estaba lejos de ser mortal. Mis puños tenían la fuerza suficiente para separar una cabeza del torso. Entonces, ¿cómo es que la criatura estaba bien? El asesino se puso de pie con fluidez y gracia, con la mirada calculadora, reevaluando la situación. Reconocí esa mirada. La sorpresa al encontrar una presa que se defendía. Pero bajo esa sorpresa había algo más inquietante: adaptación. No se trataba de un asesino común sorprendido por la resistencia. Era un depredador adaptándose a circunstancias inesperadas. Los dragones no sangran durante mucho tiempo, pero cuando lo hacen, el mundo tiembla. ¿Qué eres? Pregunté, dando vueltas lentamente. Nadie, respondió, con una voz que ya no era femenina, pero tampoco masculina. Era irreconocible. Su acento variaba entre sílabas, como si varias personas hablaran a través de una sola garganta. Volvimos a enfrentarnos, intercambiando golpes a una velocidad que difuminaba el aire entre nosotros. Yo era más fuerte. Cada uno de mis golpes dejaba marcas en la pared donde el asesino esquivaba, pero la criatura se movía como humo, imposible de acorralar. Sus puños alcanzaron mis costillas, mis riñones, mi garganta, golpeando con precisión quirúrgica. El asesino pasó velozmente junto a mi guardia y recogió la daga caída. El acero brilló, abriéndome una herida en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Otro tajo, y mi antebrazo se partió hasta el hueso. Un tercer corte en mi muslo, salpicando de sangre las costosas alfombras de Tywin. Un regalo de inauguración de casa estupendo. Ciertamente, tenía una fuerza superior, pero la defensa de la que tanto me enorgullecía no sirvió de nada contra esta criatura. Mi velocidad tampoco era extraordinaria en comparación con ella. Esto no pintaba bien. A pesar de mi fuerza, el asesino igualó mi velocidad, o incluso la superó. Las heridas aparecían en mi cuerpo más rápido de lo que cicatrizaban, y la sangre empapaba mi túnica de seda. El asesino ganaba confianza, esquivando mis golpes cada vez más desesperados, y contraatacando con su afilada espada. ¡Que se joda esto! Gruñí, con la sangre corriendo por mis ojos. Recordé, demasiado tarde, la notificación que había aparecido antes. Veneno. Lo que fuera que recubría esa hoja no era un veneno cualquiera. Me quemaba las venas, ralentizaba mis reacciones, embotaba mis sentidos. Mi legendaria capacidad de curación no podía contrarrestar ni el veneno ni las heridas. Necesitaba terminar con esto. Ahora, concentrado en mi interfaz mental, llamé a mi inventario. El tiempo pareció ralentizarse mientras unas ventanas azules brillantes se materializaban a mi alrededor, aunque en realidad no se detuvo. Tenía que ser rápido, muy rápido. Tras pensarlo detenidamente, seleccioné la armadura y la espada forjadas especialmente por los mejores herreros de los Tyrell. El trabajo en metal era exquisito, inspirado en las descripciones de la legendaria armadura de Raegar, negra como la medianoche, con un dragón de 3 cabezas tallado en rubíes sobre el peto.
La espada hacía juego, una hoja de mano y media con una empuñadura en forma de dragón. El poder no solo se vestía, se encarnaba. Los ojos del asesino se abrieron de par en par cuando la armadura se materializó a mi alrededor, como por arte de magia. Su expresión de asombro valió cada dragón de oro que había gastado en la armadura a medida. Mi túnica de seda se desvaneció, reemplazada por una reluciente armadura negra. La espada apareció en mi mano, su hoja reflejando la luz de la vela. ¿Qué clase de brujería? Comenzó a decir el asesino, antes de lanzarse hacia adelante con renovada desesperación. La hoja rozó mi armadura, encontrando los huecos entre las placas con una precisión asombrosa. Me dolió, pero ya no amenazaba con desgarrarme las venas. Blandí mi espada en amplios arcos, manteniendo al asesino a raya. La criatura era rápida, esquivando cada golpe con agilidad, pero pude ver la frustración reflejada en sus ojos. El juego había cambiado. Es hora de terminar este baile. Fingí un golpe alto con mi espada, anunciando el movimiento lo suficiente como para que resultara obvio. El asesino, como era de esperar, se agachó, preparándose para clavar la daga en el punto vulnerable bajo mi armadura. Pero en lugar de completar el golpe por encima de la cabeza, giré sobre mi eje, y mi pierna blindada sorprendió al asesino. Mi bota impactó contra su cuello con un crujido espantoso. La criatura se estrelló violentamente contra la pared. Al caer al suelo, su cuerpo se sacudió 2 veces, y luego quedó inmóvil. Su rostro siguió transformándose durante varios segundos después de la muerte, sus rasgos desdibujándose como cera derretida en el fuego, antes de convertirse en una máscara inexpresiva, casi sin rasgos. Me quedé de pie junto a ella, con el pecho agitado, la sangre aún manaba de docenas de cortes. Por primera vez en meses, respiraba con dificultad, mis pulmones ardían por el esfuerzo del combate. Al darme cuenta de eso, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el veneno. ¿Y si hubieran sido 10 asesinos en lugar de 1? ¿O 20? Una ventana de notificación azul apareció ante mis ojos, distrayéndome momentáneamente de mis pensamientos oscuros. Has matado a un humano sin rostro. Has recibido puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 55. 4 niveles en esta economía. El veneno ha sido curado. Eso fue algo, al menos. Me senté pesadamente en la cama, el colchón crujía bajo el peso de mi armadura. La sangre se acumulaba a mis pies, goteando sin cesar de una docena de heridas ya cerradas. El veneno ya no me quemaba las venas, así que me sentía mejor. El cadáver del asesino yacía desplomado contra la pared del fondo, con el cuello doblado en un ángulo imposible y la mirada perdida en el techo. Esos ojos, había visto unos parecidos una vez en Bravos durante mi exilio. Los hombres sin rostro. Había oído rumores sobre sus habilidades y lo había visto desarrollarse en el programa de televisión. Pero verlo de primera mano era algo completamente distinto. Un hombre sin rostro. En Poniente. Me mandó llamar. Me obligué a respirar despacio, con calma, esperando a que la adrenalina disminuyera. No hacía falta llamar a los guardias todavía. Lo último que necesitaba era que alguien viera al rey dragón sangrando como un cerdo degollado. Aunque las heridas se hubieran cerrado, la sangre seguía ahí. Las leyendas no sangran, arden. Mis pensamientos se agolpaban en torno a las posibilidades. Tywin Lannister era el culpable obvio, lo suficientemente rico como para pagar la astronómica suma que cobraban los hombres sin rostro, y lo suficientemente desesperado como para arriesgarse. Pero no podía haberlo planeado solo, no desde donde quiera que se escondiera. Alguien aquí, en este mismo castillo, debía de haberlo facilitado. Quizás uno de los señores ante quienes acababa de prestar juramento. Lady Clegane. La casa Clegane sin duda es lo suficientemente leal. Reí con amargura. No podía estar seguro. En la serie, los hombres sin rostro habían sido místicos en su letalidad. Arya había entrenado con ellos, convirtiéndose en algo más y menos que humano, lo suficiente como para matar al rey de la noche. Siempre me había preguntado cómo le habría ido a Hakengar contra un oponente verdaderamente formidable. Ahora lo sabía. Demasiado bien. Pensaba que eran simplemente personas con fuerza y velocidad normales, solo que con una magia especial para cambiar de rostro. Pero me equivoqué. O tal vez este era especial. En cualquier caso, su peligrosidad era evidente. Algunas historias cuentan que los primeros hombres sin rostro acabaron con el antiguo dominio valirio. Si su poder era tal, no podía tratarse solo de fantasía. Maldita sea. Personas tan fuertes vagaron por este mundo.
Con el paso de los minutos, mi respiración se calmó y la adrenalina disminuyó. Tampoco apareció un segundo asesino. Por la mañana, no habría rastro de que hubiera estado en peligro. Perfecto. Anunciaría el intento de asesinato con calma, como si espantara una mosca. Los lores me verían ileso, imperturbable. Que le informaran a Tywin que su costoso asesino no había logrado nada. Que se preguntaran qué clase de monstruo podía ignorar a un hombre sin rostro. El miedo es más efectivo cuando va envuelto en misterio. Levantándome de la cama, me acerqué al cuerpo del asesino. En la muerte, parecía casi en paz, con rasgos que recordaban vagamente a los de Braavos. Me pregunté quién habría sido esa persona antes de convertirse en nadie. ¿Qué vida habría abandonado para servir al dios de muchos rostros? No es que importara ahora. Al menos parece una mujer al morir, comenté. Eso importaba. No quería despertarme mañana sabiendo que me había acostado con un tipo disfrazado de personaje. Toqué el cadáver y abrí mi inventario. El cuerpo desapareció en un destello de luz azul, guardado a buen recaudo para su posterior examen. Kinvara podría saber más sobre estos asesinos. Su magia R'hllor guardaba sus propios misterios que podrían arrojar luz sobre estos cambiaformas. Por desgracia, la sangre seguía ahí. Tendría que llamar a sirvientes para limpiarla. Eso no debería ser problema, ya que maté a un asesino. La gente sentiría curiosidad por el cuerpo, pero ¿quién se atrevería a pedírmelo? Me recosté en el borde de la cama, me quité la armadura y volví a ponerme la bata de seda. Limpio ahora, como si nada hubiera pasado. Me pregunté si el veneno habría sido problemático, si no hubiera subido de nivel podría ser. Ni siquiera Viserion debería ser inmune al veneno, creo. Con suficiente veneno, debería investigar sobre venenos. No había necesidad de correr riesgos. Recuerdo a un hombre cuya sangre se convirtió en antídoto antes de morir. Creo que era un coleccionista de serpientes estadounidense. Se administró más de 600 dosis de veneno para desarrollar inmunidad. Si un humano normal pudo, ¿por qué no yo? La idea resultaba inquietante. Me había confiado demasiado, abusando de mi fuerza bruta y mi capacidad de curación. Este asesino había expuesto debilidades que no podía permitirme. Necesitaba hacerme más fuerte, mucho más fuerte. En mi nivel actual, necesitaría cientos de bajas para avanzar, y no tenía ningún deseo de masacrar innecesariamente a la gente que pretendía gobernar. Tenía que haber una forma mejor. Quizás era hora de acelerar mis planes para esos. Ya me había ocupado de las ciudades esclavistas, pero ¿qué pasaba con los demás lugares? ¿Los Dothraki? Nadie echaría de menos a esos salvajes. Sus muertes impulsarían mi avance y, al mismo tiempo, liberarían a incontables inocentes. Matar dos pájaros de un tiro. Mañana consolidaría mi dominio sobre las tierras del oeste. Pasado día, regresaría a Desembarco del Rey. Y pronto, muy pronto volvería mi mirada hacia el este, hacia las tierras de las que huyeron mis antepasados. Puede que los hombres sin rostro sirvan al dios de muchos rostros, pero yo servía a un propósito superior. Yo era el rey dragón. Y los dragones tomaban lo que querían. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales del despacho de Tywin Lannister, iluminando motas de polvo que danzaban como diminutas partículas doradas. Me senté en la silla del viejo león, encontrando una cierta justicia poética en ocupar el asiento del hombre que había contribuido a la destrucción de mi familia. El cuero aún conservaba la huella de su figura, un fantasma que, lentamente, estaba exorcizando con mi presencia. Hoy tuve una invitada especial sentada frente a mí. Lady Alysanne Clegane, con la espalda recta como una lanza. Incluso sentada, su altura era evidente. De pie, me superaba en estatura a pesar de mi imponente altura de 1,90 m después de todas las mejoras del sistema. Su rostro presentaba los fuertes rasgos Clegane. Mandíbula prominente, frente poblada, pero carecía de la brutalidad grabada en los rostros de sus hermanos. Sus ojos, de un sorprendente color avellana, me observaban con una inteligencia mesurada. Su gracia, debo expresarle mi más profunda preocupación por el hecho de que un asesino haya perturbado su descanso, dijo con voz baja y melódica, en contraste con su imponente figura. La casa Clegane está dispuesta a garantizar que semejante afrenta no vuelva a ocurrir jamás. La observé, pensando en Brienne de Tarth. Ambas mujeres desafiaban los cánones de belleza convencionales con su estatura, pero mientras Brienne era una guerrera de pies a cabeza, Lady Clegane era algo completamente distinto.
Sus manos lucían callosidades de plumas en lugar de espadas, y su vestido, un práctico corte amarillo oscuro, estaba confeccionado para minimizar, en lugar de acentuar, su figura. Aún así, poseía una presencia imponente que atraía todas las miradas. El dragón ve lo que otros no ven. Un asesino de una habilidad excepcional, comenté con indiferencia, mientras agitaba el vino en mi copa. Un hombre sin rostro, si no me equivoco. ¿Sabe usted lo que eso significa, Lady Clegane? Su expresión permaneció inmutable. He leído relatos sobre ellos en mi biblioteca, Su Gracia. Asesinos legendarios de bravos que pueden cambiar de apariencia a voluntad. Son caros de contratar. Imposibles de escapar. Una pausa. O eso dicen las historias. Sonreí levemente. Y aquí estoy. Parece que las historias tienen sus límites. En efecto. Sus ojos se clavaron en los míos. Qué afortunado es el reino. La fortuna tuvo poco que ver, respondí. Dígame, Lady Clegane, ¿qué sabe usted de la situación actual de su casa? Su hermano Gregor sirve a Tywin Lannister, persiguiendo plebeyos por todo el campo. Sandor abandonó sus votos en la Guardia Real y huyó. Y sin embargo, aquí está usted, en la guarida del dragón, ofreciendo sus condolencias. Me incliné hacia adelante, observando su reacción. En la serie, Sandor Clegane había sido uno de los personajes más complejos. Su transformación del perro en algo parecido a la redención había sido fascinante. Pero su hermana nunca había aparecido. Solo existía en el registro familiar. Lady Clegane sostuvo mi mirada sin inmutarse. Si su gracia creyera de verdad que tuve algo que ver con el desafortunado incidente de anoche, sospecho que estaría enfrentándome al fuego de un dragón en lugar de una conversación. Su serenidad era impresionante. Ni un tic nervioso, ni un parpadeo excesivo. O era inocente o excepcionalmente hábil para el engaño. ¿Por qué crees que te he llamado? Quizás simplemente me resultas interesante, repliqué. Tus hermanos proyectan una sombra tan grande, y sin embargo, pareces contenta de vivir dentro de ella, gestionando los asuntos de tu casa desde la sombra. Las sombras brindan cobertura, Su Gracia. Uno ve mucho sin ser visto. ¿Y qué ha visto usted, Lady Alysanne? Se movió ligeramente, y el movimiento hizo que la luz iluminara los pequeños perros dorados bordados en su collar. He visto casas ascender y descender en mareas de ambición. He visto a hombres buenos destruidos por el orgullo. Y he visto que la lealtad a la persona equivocada puede ser costosa. Ella y yo entendimos esas palabras perfectamente. Me reí, divertida por su respuesta tan cuidadosamente elaborada. ¿Me recuerdas a alguien, Lady Clegane? A un hombre que dijo una vez que el poder reside donde los hombres creen que reside. Lord Varys, supongo. Respondió ella con prontitud, sorprendiéndome. Aunque yo diría que la araña deposita demasiada fe en las sombras y no la suficiente en la sustancia. ¿Conoces las filosofías de la araña? Leo mucho, Su Gracia. Y escucho con atención. Incluso los susurros viajan lejos si uno sabe cómo captarlos. La observé con renovada admiración. No era una simple cuidadora de una casa pequeña. Quizás en otra vida, habría jugado en un tablero más grande. Habría sido una formidable maestra de los susurros. Empiezo a pensar que el Clegane equivocado fue a desembarco del rey. Quizás si hubieras sido tú, la situación real habría sido diferente. Hoy en día, las candidatas a reina se pelean entre sí. Tal vez no habría sido así con alguien con tu experiencia entre ellas, dije, dejando entrever un ligero coqueteo en mi tono. Sus cejas se alzaron levemente. Aquella fue la primera sorpresa genuina que vi en ella. Su gracia me honra, dijo con cuidado. Aunque pocos me miran y piensan en posibilidades cortesanas. El dragón toma lo que desea, pero lo desea con sabiduría. Ellos se lo pierden, respondí simplemente. La inteligencia es mucho más seductora que la mera belleza, aunque tú también te subestimas en ese aspecto. Un leve rubor tiñó sus mejillas al sonreír. Era una imagen encantadora en una mujer tan imponente. Se ha ganado una gran reputación entre las damas del reino, Su Gracia. Dudo que sea su cliente habitual. Nunca me ha gustado mucho lo habitual, dije. Pero nos desviamos del tema. Tengo una tarea para usted, Lady Clegane. Una oportunidad para asegurar la posición de su casa, que actualmente pende de un hilo debido a las decisiones de sus hermanos. Inclinó la cabeza. Sirvo a la voluntad de Su Gracia. Al principio, pensé que ella era la culpable. Como provenía de la rama más baja de la casa Lannister, todas las sospechas recaían sobre ella. Pero después de esta conversación, mis sospechas disminuyeron.
Uno de los señores que asistieron al banquete facilitó el intento de asesinato, de eso estoy seguro. Alguien con acceso, influencia y la confianza de Tywin Lannister. Quiero que lo encuentres, dejé mi copa con deliberada precisión. Tienes 3 días y si lo consigo, la casa Clegane limpiará su reputación y se encontrará con tierras mejores que las que merecen los dueños de las perreras de Roca Casterly. Y usted, mi señora, se habrá ganado mi gratitud personal. Lady Clegane reflexionó sobre esto, con sus grandes manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. A pesar de su estatura, sus movimientos poseían cierta gracia, una precisión controlada que denotaba seguridad en sí misma. ¿Y si fracaso? O peor aún, si después de todo sospechas que soy el culpable. Sonreí. Eres lo suficientemente inteligente como para responder a eso tú mismo. El fuego purifica toda duda. Ella asintió una vez, aceptando el desafío. 3 días. Así se hará, su gracia. Bien. Puedes irte. Creo que nos entendemos. Lady Clegane se puso de pie. Su estatura era realmente imponente, ya que me superaba en altura incluso mientras yo permanecía sentado. Hizo una reverencia con una elegancia sorprendente para alguien de su posición. Antes de irme, su gracia, ¿puedo hacerle una observación? Habla con libertad. El hombre o la mujer que contrató a un hombre sin rostro te teme profundamente. Ese miedo, podría ser útil, si se canaliza adecuadamente. Me reí. ¿Acaso aconseja clemencia, Lady Clegane? ¿De una familia conocida por quemar aldeas y destrozar cráneos de bebés? Mis palabras parecieron desconcertarla por una vez, y no en el mal sentido. Se sintió asqueada ante la idea de que su hermano, la montaña, realmente hubiera destrozado cráneos de bebés. No es piedad, respondió con serenidad. Estrategia. Los Lannister siempre pagan sus deudas, pero los muertos no pagan. La casa Lannister no es la única con astucia financiera. Con ese último pensamiento, se marchó, y la puerta se cerró suavemente tras ella. Permanecí en la silla de Tywin, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida de su escritorio. Lady Alysanne Clegane había resultado ser mucho más intrigante de lo esperado. Si tenía éxito en su misión, podría convertirse en un activo valioso. Si fracasaba. Bueno, los dragones no eran conocidos por su capacidad de perdonar. 3 días. Le había dado a Lady Alysanne Clegane 3 días para descubrir al traidor entre esos engreídos y presuntuosos señores de las tierras del oeste. En ese tiempo, los vi retorcerse, cada uno desconfiando del otro, ninguno se atrevía a marcharse a pesar de su evidente incomodidad. Me recordó a las reuniones del consejo de la primera temporada. Un nido de víboras que se hacían pasar por serpientes de jardín. El gran salón de Roca Casterly vibraba de tensión mientras la nobleza allí reunida se removía inquieta en sus asientos. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo de piedra. Lady Margaery estaba sentada a mi derecha, una visión vestida de verde Tyrell, con un escote lo suficientemente pronunciado como para atraer miradas indiscretas, pero a la vez lo suficientemente recatado como para mantener la compostura. Sus labios se curvaban en una sonrisa cómplice cada vez que sorprendía a un lord mirándola fijamente durante demasiado tiempo. Señores y señoras, comencé, levantándome de la silla ornamentada que una vez perteneció a Tywin. Les agradezco su paciencia durante estos últimos días. Lord Serret, un hombre delgado y nervioso, se aclaró la garganta. Su gracia, ya que nos sentimos honrados por su hospitalidad, dijo, tirando del cuello alto de su jubón, ¿podríamos preguntar cuándo se nos permitirá regresar a nuestras propiedades? Se acerca la época de la cosecha, y lo silencié con una mirada que habría enorgullecido a Tywin Lannister, sosteniendo su mirada hasta que gotas de sudor se formaron en su frente y las palabras se le atragantaron. El miedo resulta más efectivo que el respeto cuando el respeto no se puede ganar. ¿La cosecha, Lord Serret? Dejé la pregunta en el aire. En efecto. Todos cosecharemos lo que hemos sembrado, ¿no es así? Lady Alysanne Clegane estaba de pie cerca de una entrada lateral. Su imponente estatura la hacía fácilmente reconocible. Me dedicó un leve asentimiento. Porque lo había logrado. Como algunos de ustedes habrán oído, continué, paseándome lentamente frente a ellos, intentaron asesinarme hace 3 noches. Un hombre sin rostro, si es que pueden creer semejante extravagancia. Casi me halaga el gasto. Un murmullo recorrió la asamblea. El asiento vacío de Lady Lyra Prester era una acusación silenciosa. Su misteriosa ausencia había sido notada, aunque nadie se había atrevido a preguntar directamente. Ahora sabían por qué, ya que esos rumores se habían extendido con anterioridad.
Su gracia, se aventuró a decir Lord Lefort, mientras su diente de oro brillaba al hablar, ¿ha determinado quién de entre nosotros pudo haber facilitado este lamentable incidente? Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios mientras detenía mi caminar. Oh, sí, mi señor. Ese misterio en particular ha sido resuelto. La tensión se palpaba en el salón como un relámpago antes de una tormenta. Todos los señores se enderezaron, los abanicos de todas las damas se detuvieron. Todos temían oír su nombre, pero a la vez ansiaban saber quién había sido tan insensato como para desafiar al rey dragón. Incluso los reyes y las reinas temen el ajuste de cuentas que traen los dragones. Lord Gawain Westerling, anuncié, y mi voz resonó en cada rincón del salón. ¿Sería usted tan amable de ponerse de pie? El señor, delgado y ansioso, palideció visiblemente, y su rostro adquirió el color de la leche cortada. Por un instante, movió la boca en silencio antes de poder hablar. Su gracia, debe haber algún error, balbuceó, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Siempre he sido leal a Tywin Lannister, lo interrumpí. Sí, lo sabemos perfectamente. Señalé a Lady Clegane. Lady Alysanne, quizás podría usted aclarar a nuestro amigo la naturaleza de su indiscreción. Lady Clegane dio un paso al frente, con movimientos sorprendentemente gráciles para una mujer de su estatura. Hoy lucía un vestido negro intenso que dejaba al descubierto sus hombros y se ajustaba a su cuello y cintura, realzando su poderosa figura. Gracias a sus brazos musculosos, no era convencionalmente bello según los estándares de este mundo, pero sin duda resultaba impactante. Imagen aquí. Mi investigación reveló 3 hechos clave, su gracia, dijo, con una voz melodiosa que resonó con facilidad. Primero, el maestre de Lord Westerling envió un cuervo a Lannisport la noche anterior al atentado, dirigido a un comerciante conocido por tener conexiones con Braavos. Mentiras. Gritó Westerling, con las manos temblando. Mi maestre jamás. Segundo, continuó Lady Clegane como si él no hubiera hablado, hace unos días se vio a la guardia personal de Lord Westerling escoltando a una mujer velada hasta la casa de Lady Lyra Prester, en un momento en que la verdadera Lady Prester llevaba un tiempo enferma y postrada en cama, y falleció poco después. Pocos sirvientes presenciaron los hechos. Ninguno se atrevió a decir nada porque, por alguna razón, Lady Prester parecía estar sana a la mañana siguiente. El salón se llenó de murmullos. Vi cómo el reconocimiento aparecía en varios rostros. Señores que habían dado por sentado que la seductora del banquete era Lady Prester, ahora se daban cuenta de que habían sido engañados junto con todos los demás. Y tercero, concluyó Lady Clegane, al registrar los aposentos de Lord Westerling mientras estaba borracho, descubrí esto. Sacó una pequeña moneda de hierro y la mostró a todos. Una ficha de Braavos con el símbolo de los hombres sin rostro, escondida bajo una tabla suelta del suelo junto con correspondencia con el sello de Lord Tywin. En otro mundo, Tywin Lannister jamás habría cometido semejante error. Pero Lord Westerling no era Tywin Lannister, y no jugaba contra Robb Stark, sino contra mí. Un hombre que conocía todos los movimientos antes de que se produjeran. El rostro de Lord Westerling se contrajo de pánico. Son invenciones. Su gracia, le ruego que soy inocente. Lady Clegane siempre ha albergado rencor hacia mi casa por disputas de límites. Esta es su venganza. Me acerqué a él con paso firme y decidido. Al llegar a su lado, lo agarré del cuello de la camisa, levantándole los pies del suelo con mi fuerza sobrehumana. Sus ojos se desorbitaron de terror mientras colgaba indefenso. ¿Disputas de límites? Susurré, lo suficientemente alto como para que me oyeran los más cercanos. ¿Conspirasteis para que me mataran por unas disputas de límites? Sin esperar su respuesta, lo arrastré hacia la ventana más cercana, una enorme abertura que daba al precipicio que se extendía abajo, hacia las rocas y el mar. Con una mano, abrí de par en par la ventana. Su gracia, piedad. Chilló Sterling, aferrándose a mi agarre. Mi esposa, mis hijos. Por favor. Los poderosos rara vez piensan en esposas e hijos cuando ordenan muertes. Solo piensan en los suyos. ¿Te prometió Tywin enaltecer tu casa a cambio de este servicio? Pregunté, sosteniéndolo medio fuera de la ventana. ¿Te ofreció oro? ¿Terrenos? ¿O simplemente te amenazó con lo que podría suceder si te negabas? Me obligaron. Sollozó Sterling. Dijo que destruiría a mi familia si no lo ayudaba. Por favor, su gracia, no tuve otra opción. Acerqué mi rostro al suyo, mirándolo fijamente a sus ojos aterrorizados. Siempre hay una opción, dije en voz baja. Y tú elegiste la equivocada. Dicho esto, solté su agarre y lo dejé caer por la ventana con un grito que se desvaneció rápidamente al caer.
Antes de que hubiera recorrido siquiera la mitad del camino hasta el suelo, una mancha dorada cruzó el cielo. Viserion, invocada por mi silbido, atrapó al señor que caía entre sus enormes fauces. El crujido del hueso se oyó incluso desde nuestra altura cuando ella apretó los dientes, silenciando sus gritos para siempre. La nobleza allí reunida observó en un silencio horrorizado cómo mi dragón se adentraba en el mar, sus escamas doradas brillando a la luz del sol, las piernas del oro Sterling aún visibles colgando de su boca antes de que echara la cabeza hacia atrás y se lo tragara entero. Me volví hacia la sala, donde todos los lores y damas permanecían paralizados por la impresión. Varias damas se habían desmayado en sus sillas y los hombres tenían el rostro pálido de terror. Señores y señoras, dije, y mi voz resonó con facilidad en el silencioso salón. Permítanme ser muy claro. Me juraron lealtad. Espero que cumplan sus juramentos. Quienes permanezcan leales me encontrarán un rey generoso. Quienes vacilen. Señalé la ventana que tenía detrás, donde Viserion ahora daba vueltas perezosamente, mientras el sol iluminaba sus escamas doradas. Mi dragón todavía tiene hambre. Mucho después de mi partida, el pasillo seguía resonando con susurros. El miedo tiene un olor característico, metálico, como a sangre en el agua. Y ahora los señores de las tierras del oeste apestaban a él incluso cuando se marchaban a sus hogares. Lady Alysanne Clegane se puso a mi lado, entrelazando formalmente su brazo con el mío. A pesar de ser una cabeza más alta que yo, se movía con sorprendente gracia, cada paso medido y decidido. La seda negra de su vestido rozaba el suelo de piedra. Eso fue sin duda efectivo, su gracia, comentó, con una voz melodiosa que apenas llegó a mis oídos. Aunque supongo que Lady Westerling no le enviará regalos por su santo. Me reí entre dientes. Pocas cosas ilustran mejor una idea que ver a un hombre convertirse en comida para dragones. Hablando de eso, ¿quiénes son los miembros de la casa Westerling ahora que el señor ha muerto? Continuamos caminando mientras ella respondía. Al parecer, Lord Westerling tenía 4 hijos, el mayor de los cuales era Reinald Westerling, el heredero, que también era caballero. Cuando me habló de la hija mayor, Jane Westerling, me quedé un poco sorprendido. Jane, si no me falla la memoria, en los libros era la esposa de Robb, no Talisa, con quien se casó en la serie, y también en este mundo. Había matado al padre de una reina, aunque fuera de una línea temporal diferente. Quizás debería reunirme con el nuevo Lord Westerling para asegurarme de que la situación no empeore en el futuro. Después de todo, este era un mundo donde los reyes y las reinas podían usarse para la magia, y aunque esta Jane nunca llegó a serlo, no había necesidad de correr el riesgo. Atravesamos pasillos donde los sirvientes se escabullían como ratones, pegándose a las paredes para dejarnos pasar. En los castillos, las noticias corrían como la pólvora. El rey había dado de comer a un noble a su dragón. ¿Cuánto tardarían en adornar la historia y decir que yo mismo me lo había comido? Sir Garland Tyrell se acercó desde una sala contigua, con su jubón verde inmaculado como siempre. Hizo una reverencia con firmeza. Su gracia. Lady Clegane. Su mirada se detuvo en Alysanne con curiosidad, más que con la incomodidad habitual que la mayoría de los hombres mostraban ante su imponente estatura. Los señores de Westerland están siendo conducidos a sus aposentos. Algunos ya han comenzado a marcharse, mientras que otros han solicitado permiso para partir mañana. Estaban esperando deliberadamente a otro día, temiendo que me ofendiera. Que reflexionen un día más, respondí. Cuanto más tiempo permanezcan a la sombra del destino de su compañero, más arraigada estará la lección. Garland asintió, con una leve sonrisa en los labios. Muy propio de Tywin Lannister, su gracia. Eso me hizo reír. El viejo león sabía cómo mantener el orden, eso se lo concedo, admití. Aunque a sus métodos les faltaba cierto toque fogoso. Los labios de Lady Alysanne se curvaron en una leve sonrisa. ¿Es usted un hombre obsesionado con incluir llamas y dragones en sus conversaciones cotidianas, su gracia? Garland pareció nervioso al oír eso, temiendo mi reacción, pero su ingenioso comentario solo provocó risas. Reacio a escuchar algo que no debía, Garland hizo otra reverencia y siguió su camino. Guié a Lady Clegane hacia una pequeña sala que había reservado para reuniones privadas, cuyas ventanas daban al mar embravecido. Una vez dentro, la solté del brazo y le indiqué que se sentara. Se acomodó en una silla de respaldo alto con una autoridad natural que no necesitaba trono para realzarse. La luz del atardecer entraba a raudales por las ventanas, acentuando los marcados ángulos de su mandíbula y pómulos, a la vez que suavizaba las curvas que la mayoría de los hombres pasaban por alto bajo su imponente presencia.
Su vestido negro era distinto al que había llevado antes entre los señores, pues aquel se había manchado ligeramente de sangre al acercarse demasiado a la ventana. Este, en cambio, le sentaba a la perfección, logrando la hazaña imposible de lucir a la vez lista para la batalla y exquisitamente elegante. La tela se ajustaba de forma seductora a su pecho antes de estrecharse hasta una cintura que, si bien no era diminuta, resultaba poderosamente femenina. Y sus brazos, esos brazos. ¿Haces ejercicio, señora? Aunque prefiero una pluma a una espada, sí, mis hermanos me enseñaron la importancia de mi fuerza. No soy Jaime Lannister, pero puedo defenderme. ¿Por qué, no te gusta eso? Todo lo contrario. Sus brazos despertarían la envidia de cualquier herrero, pero seguían siendo inconfundiblemente femeninos, suaves y de una delicadeza singular a pesar de su fuerza. Eran un espectáculo para la vista. Al verla mirarme fijamente a los ojos, desvié mi mirada hacia una más caballeresca. Últimamente, debido a una agenda increíblemente apretada, había estado lejos de Margaery, Ariane e incluso Daenerys. La soledad me estaba afectando. Los sirvientes entraron con té caliente, colocaron la delicada vajilla de porcelana entre nosotros y luego se retiraron en silencio. Cuando la puerta se cerró, me incliné hacia adelante. Tu trabajo con Oesterling fue impresionante, dije, vertiendo el líquido ámbar humeante en su taza. 3 días para descubrir lo que a otros les habría llevado semanas. Aceptó la copa con unas manos que, a pesar de su tamaño, manejaban la delicada porcelana con una gracia inesperada. Ayuda a que Lord Oesterling no fuera ni especialmente inteligente ni especialmente cuidadoso. Supongo que simplemente quería impresionar al viejo león. O lo amenazaron con hacerlo, como decía antes de morir. Podría ser cualquiera de las dos. Tywin Lannister estaba desesperado, añadí. El viejo león jamás habría sido tan descuidado en circunstancias normales. Parece que la desesperación convierte en tontos incluso a los hombres más sabios, asintió, dando un sorbo a su té. Aunque sospecho que nuestro difunto amigo no era el único agente de Tywin en las tierras del oeste. Levanté una ceja. Ah, ¿sí? Estuve de acuerdo, pero tenía curiosidad por saber qué tenía que decir. No me mires así, estoy segura de que piensas lo mismo. Hombres como Tywin nunca se basan en una sola estrategia, dijo, dejando la taza con un suave tintineo. Lord Oesterling era simplemente el más prescindible. En el Juego de Tronos, los peones caen primero, pero las reinas se mueven en todas direcciones. Ella era realmente una mujer inteligente. ¿Tienes nombres? Pregunté, observando su rostro. Solo son sospechas, respondió ella. La casa Brax ha estado inusualmente tranquila. El nerviosismo de Lord Serred supera incluso el temor apropiado para un rey con dragones. Asentí con la cabeza, pues había notado lo mismo. Y sin embargo, primero me trajiste a Oesterling. Él era la amenaza inmediata, dijo simplemente. Los demás, requerirán más sutileza para confirmarlo. De hecho, si antes tenían algún plan de traición, dudo que lo obtengan ahora después de tu alarde draconiano. Me recosté en mi silla, observándola. En la serie, los hermanos Clegane habían sido personajes fascinantes. Uno, un monstruo sádico. El otro, un asesino a su pesar que buscaba algo parecido a la redención. Pero esta mujer que tenía delante, poseía una sutileza que ninguno de los dos hermanos había demostrado. La inteligencia de Tywin, sin su crueldad. La fuerza de sus hermanos, sin su brutalidad. Qué desperdicio había sido, relegada a administrar una propiedad menor mientras unos idiotas jugaban a gobernar. Lady Alysanne, dije, dejando mi taza con decisión. Quiero que se una a mi consejo privado. Sus manos se detuvieron sobre la taza, y sus ojos inteligentes se aguzaron con interés. Perdón, su gracia. Maestro de leyes, aclaré. En desembarco del rey. Un leve ceño fruncido arrugó su frente. Su gracia me honra, pero seguramente hay personas más cualificada que la mujer que descubrió a un hombre sin rostro en 3 días. La interrumpí. Creo que no. Sinceramente, no esperaba que fueras tan rápida. Casi pensé que eras la verdadera culpable y que simplemente habías encontrado un chivo expiatorio. Así que investigué por mi cuenta para asegurarme de que no fuera así. Si el puesto de maestra de los rumores no estuviera ya ocupado, te lo habría ofrecido. Oh, afortunadamente, hay muchos puestos disponibles. Necesito un consejo de personas capaces, no figuras decorativas. Actualmente, tengo el consejo más pequeño de la historia. Tenía un imperio que gobernar y señores reacios a quienes mandar. Quería extender mi dominio más allá de Poniente, para lo cual necesitaría más subordinados directos de los que tenía. Su ceño se frunció aún más.
Esto me complica las cosas, mi rey. Tengo responsabilidades con la casa Clegane. Como sabes, mis hermanos me han abandonado. Lo entiendo, interrumpí suavemente. A diferencia de Robert Baratheon con Ned Stark, no te obligaré a servirme. Simplemente te ofrezco la opción. Algunas cadenas están forjadas en acero. Las más resistentes están forjadas en materiales resistentes. Se recostó ligeramente en su silla, meditando sobre mis palabras. Sus fuertes hombros se relajaron al tomar otro sorbo de té, y el movimiento hizo que la tela de su vestido se tensara deliciosamente sobre su pecho. Consideraré su propuesta, su gracia, dijo finalmente. Dejé a Lady Clegane con sus deliberaciones, ya que mis pensamientos se dirigían a los asuntos prácticos de regresar a desembarco del rey. Las tierras del oeste estaban sometidas por el momento, pero mantener el control requeriría algo más que miedo. Myrcella era clave en esa estrategia, la marioneta Lannister que bailaba al son de los Targaryen. Debo controlarla por completo cuanto antes. Hablando de ella. Como si hubiera sido invocada por el mismísimo diablo, permanecía junto a la columna bañada por el sol, de espaldas a mí, bañada por el suave resplandor anaranjado del atardecer. Myrcella Baratheon, no, Lannister de pura cepa, parecía una sensual estatua dorada que había cobrado vida. Su vestido resplandecía con suaves tonos verdes y dorados, envolviéndola como una segunda piel. Leones bordados danzaban sobre la seda, captando la luz de tal manera que parecían casi vivos. Un sutil simbolismo. Un recordatorio de quién era. O de quién solía ser. Llevaba el cabello recogido a medias al estilo elegante del sur, y el resto caía en cascada sobre su espalda como rayos de sol. Unos pocos mechones sueltos enmarcaban su perfil, meciéndose con la brisa mientras giraba ligeramente, sintiendo mi presencia. Sus párpados se estremecieron. Pero no tenía los ojos puestos en su rostro. Esas caderas, Dios mío, ese trasero. Eso era lo que me hipnotizaba. Envuelto en seda, ceñido por una tela diseñada para impresionar. Quizás la habían criado como una princesa, pero en ese instante, se yergue como una mujer que comprende perfectamente el poder que emanaba de su belleza. La belleza es el arma más engañosa de cualquier arsenal. ¿Lo estará aprendiendo por fin? Me pregunto quién la vistió así. ¿Las doncellas? ¿O, su madre? Princesa Leona. La llamé, deteniéndome a unos pasos de distancia. Los pendientes dorados brillaron cuando finalmente miró por encima del hombro. Sus ojos verdes centellearon de nerviosismo. Se giró completamente, sobresaltada como una cierva que percibe el rastro de un cazador. El movimiento hizo que su vestido ondeara elegantemente alrededor de sus tobillos, y la tela se adhirió momentáneamente a las suaves curvas de su figura en desarrollo antes de asentarse. Su gracia, dijo, haciendo una reverencia, y el gesto hizo que su cabello rubio cayera sobre un hombro. Su voz tembló ligeramente. No esperaba verla aquí. Claramente, comenté, notando cómo sus dedos se retorcían nerviosamente entre los pliegues de su vestido. ¿Qué te trae a esta parte del castillo? Yo, miró a su alrededor como buscando una vía de escape antes de responder. Acababa de regresar de la biblioteca. El maestre Creílen me sugirió algunos textos históricos sobre los antiguos gobernantes de Roca Casterly que podrían ayudarme a comprender mejor mi nuevo cargo. Una excusa admirable. O tal vez era cierta. ¿Se estaba preparando para su papel o buscaba una ventaja en mi contra? En cualquier caso, demostró iniciativa. Espero que se encuentre bien, su gracia, añadió, casi como una ocurrencia tardía. Después del intento de asesinato, me reí, un sonido que la hizo estremecerse ligeramente. Qué amable de su parte preguntar. Después de, ¿qué, 4 días? Me imagino que se sintió muy decepcionada al saber que sobreviví, mi señora. Sus ojos se abrieron de par en par con auténtica alarma. No. Su gracia, yo jamás, ¿no lo harías? Me acerqué, observándola mientras retrocedía instintivamente contra la columna. Después de lo que le hice a tu familia, tu madre fregando suelos, la cabeza de tu hermano separada de su cuerpo, seguro que has fantaseado con mi muerte al menos una vez. Sacudió la cabeza enérgicamente, sus rizos dorados rebotando con el movimiento. Yo, juro que no, su gracia. Era una pésima mentirosa. Sin embargo, parecía que no lo había soñado tan profundamente como yo creía. Era una pésima mentirosa porque era una muchacha pura. Si estabas tan preocupada por mi bienestar, insistí, disfrutando de cómo se le ruborizaban las mejillas debido a la cercanía de nuestros cuerpos, ¿por qué no viniste a verme después del atentado? ¿Para asegurarte de que tu señor feudal estuviera ileso?
Supuse que estabas ocupado, tartamudeó, con esos ojos verdes, tan parecidos a los de Cersei pero sin la malicia de su madre, mirando a cualquier parte menos a mí. De acuerdo. Estaba ocupada, murmuré, dejando que mi mirada recorriera lentamente su figura. Realmente estaba floreciendo en una belleza que algún día rivalizaría con la de su madre. La seda de su vestido ya insinuaba unas curvas que ya no eran las de una simple niña. Bueno, resulta que no estoy ocupada esta noche. Así que tragó saliva con nerviosismo, y la delicada columna de su garganta se balanceó con el movimiento. ¿Me harías el honor de cenar conmigo? La observé. En la azotea. Bajo la luna. Solo nosotros dos. No se trataba de una invitación informal, y ella lo sabía. Pude ver la astucia en esos ojos verde Lannister. Buscaba una excusa, sabiendo que podía comprobar fácilmente cualquier mentira sobre compromisos anteriores. El miedo y la resignación se mezclaban en su rostro al darse cuenta de que no tenía otra opción. Yo sería un honor, su gracia. Sonreí, acortando la distancia que nos separaba. Mi mano rodeó su cintura, acercándola lo suficiente como para sentir el calor de su cuerpo a través de la seda de su vestido. Era esbelta, pero no frágil. Su figura presagiaba la mujer en la que se había convertido. Buena chica, murmuré, inclinándome para presionar mis labios contra los suyos en un beso deliberadamente suave, casi dulce. Se quedó inmóvil contra mí, sin ceder ni resistirse. ¿Ninguna reacción, eh? ¿El consejo de su madre? Al separarme, mantuve el contacto visual y luego rompí bruscamente la tensión dándole una firme palmada en su trasero perfectamente redondo. El sonido resonó en el pasillo vacío. Esta vez jadeó, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso que se extendió por su cuello. Relaja esos hombros, me reí, disfrutando de su vergüenza. Te prometí que no me acostaría contigo hasta que estuvieras lista, ¿recuerdas? Solo es la cena. Su rubor se intensificó, mortificada de que yo hubiera leído sus miedos con tanta facilidad. No seas tan rígida, le dije, revolviéndole juguetonamente su cabello rubio. Ya te lo he dicho antes, ¿no? Mientras no te comportes como tu madre, te trataremos bien. La sutil amenaza no pasó desapercibida para ella. Bajó ligeramente los hombros en señal de sumisión. Sí, lo entiendo. Myrcella no era mala persona, así que debería estarme agradecida por haber evitado su fatal muerte por envenenamiento. En esta vida, tendría un propósito mayor. Me di la vuelta para marcharme, anticipando ya la noche que me esperaba. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.